Un gusto una vez más poderlos saludar a cada uno de ustedes, apreciados televidentes y amigos que nos están escuchando y observando desde sus hogares, a través de las pantallas de sus televisores o aún también a través de su computador, las redes sociales. Bienvenidos otra vez a nuestro estudio del folleto de la escuela sabática, nuestra lección que tanto nos está enseñando en este nuevo trimestre y lo que estamos aprendiendo sobre el Evangelio según San Mateo. De pronto ya usted ha tomado una idea con las primeras lecciones que ha estudiado sobre todo el mensaje que Mateo le puede brindar a usted para su desarrollo espiritual, su conocimiento y a la misma vez para que cada día más usted pueda ser un mejor testigo de Cristo Jesús. Quizás me permite darle una pequeña introducción a este libro de San Mateo, ya que todavía estamos tratando las primeras lecciones de este libro, para que tenga usted más o menos una idea. ¿Qué distingue por qué se distingue San Mateo de los otros tres evangelios que tenemos en las Escrituras? El evangelio según San Mateo se distingue por ser un evangelio que presenta o que cita más el Antiguo Testamento para poder comprobar que este Jesús es verdaderamente el cumplimiento de las promesas. Prácticamente, cuando usted lee San Mateo, usted en el mismo inicio del libro, usted va a encontrar allí prácticamente la tesis por la cual Mateo escribe su evangelio. Si me acompaña al capítulo 1, versículo 1, Mateo me dice a mí allí, o comienza su evangelio diciéndome: el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué Mateo comienza su evangelio de esa manera? Y lo más interesante es que Mateo me presenta a mí primero a David y luego a Abraham, cuando cronológicamente hablando, primero va Abraham en la historia y luego viene David. ¿Qué está tratando de presentar Mateo allí? Mateo me presenta a mí que este Cristo Jesús, que vino a la tierra, nace en la tierra, vive y muere, este Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a David y las promesas que Dios le hizo a Abraham. A Abraham Dios le prometió que su descendencia, su simiente, sería grande como las estrellas del cielo, como la arena de la mar. A David Dios le dijo que si él era fiel, entonces él tendría un hijo que se sentaría en su trono y reinaría para siempre. Esas promesas se cumplen en Cristo Jesús. Pero a la misma vez que Mateo me presenta a este Jesús como el cumplimiento de las promesas y las profecías hechas por Dios a los padres, también Mateo me quiere presentar a mí que este Jesús tiene un desarrollo particular. Él viene con un propósito específico. El capítulo 1 me dice a mí del libro de San Mateo, allá en el versículo 21, que Jesús nacería y que se le llamaría su nombre Jesús, y la razón es porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Ahora noten ustedes cómo Mateo presenta esa salvación que Jesús ofrece. Cuando usted va entonces al capítulo 2, usted va a encontrar en San Mateo, el capítulo 2, que este Jesús que nace aquí en la tierra, no nace para disfrutar. Porque cuando nace y al tiempito de haber nacido Jesús, la escritura me dice en San Mateo capítulo 2 que Jesús es objeto de persecución y es hecho un reo de muerte. Porque ahora llegan unos reyes magos a Jerusalén preguntando dónde ha nacido el rey de los judíos. El pueblo no estaba listo, el rey Herodes no estaba listo, los sacerdotes tampoco tenían nada en su mente, y entonces ahora este Herodes ve a Jesús como un rival. Y por lo tanto, Jesús
experimenta un decreto de muerte. Y este decreto de muerte hace que ahora Dios intervenga para salvar a este Jesús, que es el Salvador del mundo. ¿Y a dónde encuentra Jesús salvación o protección? El capítulo 2 me dice a mí que esa protección la encuentra en Egipto. Y estando Jesús con sus padres en Egipto, Dios vuelve a aparecérsele y ahora entonces se le dice: ya puedes regresar una vez más a la tierra de Canaán. Y cuando sus padres regresan, se encuentran que no pueden vivir en Belén porque Arquelao, hijo de Herodes, todavía está viviendo allí. Así que ellos continúan su camino y se establecen en el norte, en la región que se llama Galilea, y la ciudad era Nazaret. Y allí crece Jesús. Pero la Escritura me dice en el capítulo 3 de San Mateo que Jesús, ya estando grande, ahora Jesús viene al desierto y Jesús es bautizado. Jesús es bautizado en el desierto, en el río Jordán, por Juan el Bautista. Y después de que él es bautizado, me dice a mí la Escritura en el mismo capítulo 3, hacia el final del capítulo 3, que entonces los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende como una paloma sobre él y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Así que Jesús se presenta como el Hijo amado del Padre. No sé si ya usted está empezando a darse una idea por qué Jesús es no solamente presentado por Mateo como el cumplimiento de las promesas hechas a David y Abraham, sino que también ahora se presenta como el que ha de salvar a su pueblo de sus pecados. Porque luego entonces me dice la Escritura en Mateo capítulo 4 que este Jesús, después de ser bautizado, es llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Y allí en el desierto pasa 40 días y 40 noches. Y al final viene entonces la tentación. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se tornen en pan. Jesús responde: no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que salga de la boca de Dios. Jesús está citando el libro de Deuteronomio cuando Moisés le expresa eso al pueblo. Palabras que se dicen en el contexto del Éxodo. Luego entonces Satanás tienta una vez más a Jesús y le dice: si eres Hijo del hombre, lánzate, que escrito está: a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y una vez más Jesús responde utilizando la frase: no tentarás al Señor tu Dios. Frase que también aparece escrita por Moisés en el contexto del Éxodo. Ahora, mi querido amigo, ¿qué pasa una vez que Jesús termina la tentación? El capítulo 5 hasta el capítulo 7 me dice a mí que ahora Jesús sube al monte. Y al subir al monte, Jesús empieza a brindar una serie de instrucciones, una serie de enseñanzas a todo su pueblo que se reúne y lo está escuchando a él, comenzando por las bienaventuranzas y después entonces presentándoles la ley de su reino. Oísteis que fue dicho: no matarás, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho: no adulterarás, mas yo os digo. ¿De dónde saca Jesús esos principios? Obviamente, usted tiene la respuesta. Es de allá, de los 10 mandamientos.
O sea que en el monte de las bienaventuranzas, Jesús una vez más reitera su ley a su pueblo, pero ahora cuando Jesús me dice a mí, oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo os digo, ahora Jesús le está ayudando al pueblo y me está ayudando a mí a entender que la ley no se interpreta solamente en su término literal, nada más, como lo interpretaban los judíos en aquella época. Matar será solamente enterrar el cuchillo, porque Jesús me dice que matar también puede suceder aquí en la mente, cuando odio a una persona. Adulterar no es solamente acostarse con una persona. Adulterar comienza cuando yo empiezo a desear a una persona aquí en mi mente. Entonces Jesús engrandece el significado de la ley, y todo esto es presentado en esta sección del Evangelio según San Mateo. Lo interesante es cómo termina las instrucciones de Mateo en el capítulo 7. Cuando usted va al capítulo 7, versículo 21, 22 y 23, Jesús entonces, terminando su enseñanza en el monte de las bienaventuranzas, Jesús dice, y esto es casi como una conclusión de toda la instrucción que está dando en el monte de las bienaventuranzas. Capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, una persona puede ser muy creyente, una persona puede ser muy religiosa, pero si esa persona no hace la voluntad del Padre, no está haciendo nada. Luego el versículo 22 dice, en aquel día me dirán muchos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre lanzamos demonios. Este tipo de personas no son personas que simplemente van a una iglesia a sentarse, a calentar una banca o a desempolvar una banca. Son personas que están activamente involucradas en las actividades de la iglesia. Predican en el nombre del Señor, hacen milagros en el nombre del Señor, lanzan demonios en el nombre del Señor. Y la respuesta del Señor aparece en el versículo 23, alejaos de mí, no os conozco, obradores de maldad. Suena un poquito severa la sentencia de Jesús, pero el principio es claro. Hacia el final del capítulo 7 de San Mateo, hacia el final del sermón en el monte de las bienaventuranzas, Jesús me está diciendo a mí, profesar ir a una iglesia, profesar una religión o aún profesar el nombre de Dios no es suficiente para finalmente poder vivir en la patria celestial. Hay que hacer la voluntad del Padre. Y lo más interesante es que la voluntad del Padre está conectada con la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando usted lee el versículo 23, donde Jesús dice, apartaos de mí, obradores de maldad, el término maldad que aparece allí en su Biblia y que usted lo está leyendo, la traducción más literal debería de ser, apartaos de mí, obradores contrarios a la ley, o que obran contrario a la ley. En otras palabras, estos individuos que profesan el nombre del Señor, milagros en el nombre del Señor, lanzar demonios en el nombre del Señor, son individuos que mientras están por un lado profesando servir a Dios, por otro lado están negando la ley de Dios. Está Jesús terminando el sermón en el monte de las bienaventuranzas, pero todavía queda una instrucción más antes de cerrar el capítulo 7. Y esa instrucción que usted la está leyendo, y lo invito para que me continúe siguiendo en las Escrituras, aparece a partir del versículo 24 en adelante, donde Jesús ahora hace una ilustración. Y él me dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé con aquel siervo prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron tormentas, vinieron lluvias y la casa permaneció firme.
Pero aquel que oye las palabras y no las pone en práctica, me dice la Escritura que él las compara con el siervo insensato o la persona insensata que cogió y construyó su casa sobre la arena. Vinieron las tormentas, vinieron los ríos y entonces la ruina fue grande. Luego concluye, fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes estaban admiradas de su sabiduría o de su doctrina. Mi querido amigo, mi querido hermano que me está escuchando, que me está siguiendo con la palabra de Dios, ese que es introducido al mundo por Mateo como el cumplimiento de las profecías y las promesas hechas por Dios a los padres, aquel que vendría aquí a la tierra y cuyo nombre sería dado Jesús, porque salvaría a su pueblo de sus pecados, es aquel que ahora es presentado como una vez más repitiendo la historia de alguien que cuando nació también tenía un decreto de muerte sobre su cabeza. Ese era Moisés. Moisés encuentra refugio, es en Egipto, en la casa de la hija del faraón. Moisés, después de que crece y saca al pueblo de Egipto, me dice la Escritura que lo lleva hacia el Mar Rojo. Y cuando lo lleva hacia el Mar Rojo, Pablo en 1 Corintios capítulo 10 interpreta que ellos fueron bautizados en el Mar Rojo cuando cruzaron el mar. Es en el monte Sinaí, cuando ahora Moisés llega con el pueblo de Israel, y allí Dios en el capítulo 19 del Éxodo lo proclama su pueblo amado, su especial tesoro, su reino de sacerdotes. Y después entonces viene el momento de los 40 años de tentación en el desierto, antes de que el pueblo pueda entrar a la Canaán prometida. Así que Jesús es presentado como el nuevo Moisés que va a venir para salvar a sus pueblos de sus pecados. Y por eso entonces en el monte de las bienaventuranzas Jesús presenta su mensaje. Si quieres ser salvo, es importante hacer la voluntad del Padre. No puedes jugar a la religión, es importante hacer la voluntad del Padre. Y entonces este concepto aparece ilustrado en el capítulo 8 y en el capítulo 9 del mismo evangelio. Hay algunas historias que las tendremos brevemente para que conozcamos cómo se ilustra este principio de obedecer a Dios y de escuchar y seguir su palabra. En el capítulo 8 me dice el versículo 1 hasta el versículo 4 que hay una historia de un leproso que viene donde Jesús, y en el verso 2 le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora entienda un poquito el marco histórico. Está usted leyendo acerca de la vida en el primer siglo de la era cristiana, donde la lepra era conocida como una de las peores enfermedades, la más detestable y quizás la más rehuida en aquella época. Y ahora este individuo se le acerca a Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Él no le dice si puedes, sino que le dice si quieres. Qué interesante. Se pueden extraer dos lecciones de esta frase del leproso. Número 1, reconoce que Jesús tiene el poder. Así que él no cuestiona el poder de Jesús. Pero entonces, número 2, reconoce que las cosas solamente se hacen si él quiere, por su voluntad. Y por supuesto, Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Y entonces fue limpio de su lepra. Ahora, cuando usted va al Antiguo Testamento,
usted va a encontrar en el Antiguo Testamento que este asunto de la lepra no solo era la peor enfermedad que alguien en algún momento pudiera resistir o no querer tener, sino que la lepra era símbolo de pecado. Así como la lepra destruía al cuerpo humano, el pecado también destruye la vida del ser humano. Y así como Dios limpia de la lepra, Dios también te quiere limpiar a ti del pecado hoy en día. Pero una vez más, necesitas reconocer la soberanía de Dios y hacer la voluntad de Dios. Segunda historia que encuentras narrada en el capítulo 8 y aparece a partir del versículo 5 en adelante hasta el versículo 13. Me dice la escritura que ahora Jesús, después de que sana a este leproso y entonces Jesús continúa su camino, ahora se encuentra con un centurión romano. Y este centurión romano tiene una necesidad. Ahora, lo interesante de todo esto es que este centurión romano recurre a un rabino judío cuando él es un dirigente, un soldado, líder dentro de las huestes enemigas, el poder más grande que existe en aquella época, Roma. Y más sin embargo, este señor viene donde Jesús, lo cual indica que conoce algo de Jesús, ha escuchado algo de Jesús. Él no va a venir de buenas a primeras a pedirle a Jesús que sane. Pero ahora note lo interesante, porque este soldado romano, a pesar de ser un centurión, un líder de una compañía de soldados romanos, este soldado le dice que por favor sane a su siervo. Y cuando Jesús dice, voy a sanarlo, él lo detiene y le dice, no soy digno de que entres en mi casa. Solo di la palabra y entonces será sano. Y él entiende el concepto, porque él le dice, yo soy hombre de poder también. Y le digo a mi soldado, vaya, y él va. Así que de la misma manera que yo tengo poder, yo sé que tú tienes poder también. Di la palabra. Así que entonces, aquel que quiera vivir en armonía con la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios, no solamente debe reconocer la soberanía divina como el leproso, no es si puedes, sino si quieres, sino que como el centurión romano necesita confiar en la providencia divina para que Dios decida si sana o no sana, si restaura o no restaura. Me dice a mí la palabra de Dios que las palabras de este centurión causaron tanta impresión en Jesús que él dijo, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te será hecho. Mi querido amigo, el poder del Señor Jesús no tiene límites. Y ese poder está disponible para salvar. No solamente para salvar a algunos, para salvarte a ti, para salvar a tu familia, a todos tus seres queridos. ¿Quieres aceptar ese poder y esa salvación? Haz la voluntad del Padre que está en los cielos. Dios te guarde, Dios te siga bendiciendo.